Buenas tardes, queridos amigos y hermanos de Radio Chalón. Lunes 30 de septiembre, el mes noveno del año 2013, que está por concluir. Esta tarde es una tarde muy bella, es una tarde soleada, parece una tarde de verano en pleno otoño. Han pasado las lluvias, los huracanes y las tormentas nos han dejado con muchos damnificados a lo largo y ancho del país. Dicen que desde hace 100 años no se había dado una situación como la que vivimos en los últimos 15 días en nuestro territorio nacional. Y bueno, hemos tenido muchas noticias de la movilización a lo largo y ancho del país, de la gente solidaria que está aportando víveres para los damnificados en los diferentes estados de la República. También nos comentan que son más de 150 personas fallecidas en varios estados de la República. Aquí en Veracruz tenemos la desgracia que 11 personas en el municipio de Alto Tonga, el 16 de septiembre, cuando iban a laborar, se les viera encima un cerro. Y bueno, son las inclemencias del tiempo y estamos ya próximos a iniciar un nuevo mes. Y esta tarde es una tarde muy emotiva. Hoy en la mañana en Ciudad del Vaticano se anunció oficialmente la canonización de dos grandes papas del siglo XX. Me refiero a Juan XXIII y a Juan Pablo II. Su Santidad Francisco ha designado el 27 de abril del año 2014 como la fecha para elevar a estos beatos a los altares y tengamos ya dos nuevos santos en el santoral de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y bueno, esperemos en Dios que nos permita asistir. Hay que empezar a hacer los ahorros para no todos los días canonizan a dos hombres tan importantes como lo fueron Juan XXIII y Juan Pablo II, dos hombres que marcaron el siglo XX en la historia, no solamente de la Iglesia Católica, sino también marcaron en la historia mundial. Son dos pontificados muy diferentes, pero llenos de renovaciones, llenos de esperanzas. Yo creo que justo es este reconocimiento de llevarlos a los altares. A Juan XXIII, Juan el Papa el Bueno, como se le llamaba en su momento, su Santidad Francisco le dio un visto bueno, le faltaba un milagro para ser santo y omitieron este detalle por una decisión, por una facultad que le concede derecho canónico a su Santidad Francisco de hacerlo santo. Y a Juan Pablo II sí se cumplió todos los requisitos para llegar a los altares. El milagro que faltaba ya se comprobó tanto en la parte científica como lo marca también todo el proceso para la canonización, como la parte religiosa. Entonces la Iglesia debemos estar jubilosos porque tenemos a dos nuevos santos que van a interceder por esta Iglesia del siglo XXI y que fueron hombres muy interesantes. Las biografías de ambos personajes son biografías bien que nos conmueve. Yo recuerdo toda esta parte de Juan XXIII como diplomático ya en plena Segunda Guerra Mundial, salvando a judíos, haciendo llamados para... él era diplomático, de los pocos sacerdotes diplomáticos que llegan a ocupar la silla de San Pedro. Y bueno, y Juan Pablo II, un joven polaco que en plena Segunda Guerra Mundial se está formando clandestinamente en los seminarios y que Polonia es su tierra natal, es abatida primero por la intervención de Adolfo alemana el 1 de septiembre de 1939 y
al final de la Segunda Guerra Mundial es el ejército soviético quien invade Polonia e impone un nuevo régimen político, el comunismo soviético, y donde Juan Pablo II tuvo una importante labor como sacerdote, como obispo, como arzobispo y como cardenal. Él sabía lo que era ser católico en los países totalitarios, como era el caso de la Polonia soviética, y donde Karol Wojtyła siempre alzó la voz en favor de los que menos tenían, en favor de los derechos humanos, y en 1978 el Espíritu Santo ilumina a los cardenales y lo eligen como sucesor de Juan Pablo I, este papa que solo había durado 33 días en el pontificado y que va a marcar un antes y un después el arribo del primer polaco al papado. Era un cardenal que venía de la cortina de hierro, era un cardenal que venía de un estado totalitario, ateo oficialmente, aunque la mayoría, el 100% de la población polaca ha profesado siempre la fe católica. Los polacos tienen una historia muy rara en muchos momentos de su historia, o son parte de la Alemania o son parte de Rusia, y bueno, lo único que han mantenido a los polacos en cierta coerción es la lengua polaca y su religión, la católica, apostólica y romana. Por cierto, la lengua polaca es muy complicada hablarla y escribirla. Yo estuve algún acercamiento con dicha lengua y sí, me fue sumamente difícil, a pesar que yo ya dominaba una lengua eslava como es la lengua rusa. Y bueno, yo creo que este 27 de abril del 2014 vamos a ver esta gran situación de que dos hombres, dos papas del siglo XX van a ser elevados por su santidad Francisco a los altares, y ya van a ser santos, San Juan XXIII y San Juan Pablo II, ambos obispos de Roma, sumos pontífices, y que sus pontificados marcaron a la Iglesia totalmente. El primero, Juan XXIII, al convocar al Concilio Vaticano II, este gran concilio que viene a reformar a la Iglesia. Por ahí hay una cuestión técnica. Prácticamente a Juan XXIII le tocan dos concilios. El Concilio Vaticano I, que había iniciado en el siglo XIX, allá por 1879, algo así, nunca se concluyó. León XXIII, el Papa, y nunca se concluyó este Concilio Vaticano I. Por cierto, un obispo, el tercer obispo de Veracruz, el segundo participante de este concilio, Monseñor Suárez, fallece allá en los trabajos del Concilio Vaticano I. Entonces, Juan XXIII ya cuando es nombrado a finales de los años 50 del siglo XX, tiene que cerrar este Concilio Vaticano I para convocar posteriormente al Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II marca un antes y un después en la historia de la Iglesia. Era urgente que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana se pusiera al día. Estamos al inicio de las décadas 60, el mundo ha cambiado políticamente, estamos en la plena Guerra Fría, el conflicto, proyecto capitalista contra proyectos socialista. El hombre ya empieza a explorar a la luna, ya se han enviado satélites, el Sputnik, Laika, Valentina Tereskova, Yuri Gagarin, y ya hay toda una conquista al espacio, y
y las colonias africanas empiezan a independizarse, muchos adelantos científicos, y bueno, la iglesia tenía que estar pendiente, tenía que estar en el modelo en el siglo XX, y es cuando Juan XXIII convoca a este gran concilio que va a venir a renovar a la Iglesia Católica. Vamos a encontrar entre las grandes cosas que la Eucaristía ya se va a celebrar en las lenguas vernáculas, en las lenguas nacionales. Ya la Iglesia va a tener otra postura. Hay toda una renovación a los judíos. De regreso con ustedes, seguimos comentando la alegría que nos ha dado esta mañana conocer que Juan Pablo II y Juan XXIII van a ser canonizados el próximo domingo 27 de abril del año 2014. Platicábamos del aporte de la historia de su santidad, del beato Juan XXIII, el Papa bueno, el Papa que le toca enfrentar su pontificado en las crisis entre la Guerra Fría, y de su santidad el beato Juan Pablo II, que es un obispo que viene de la cortina de humo y que conoce muy bien lo que es el marxismo ya puesto en práctica, y conoce muy bien el corazón del ateísmo marxista soviético. Él le toca ser sacerdote, obispo, cardenal, bajo la dictadura del proletariado, en su Polonia, que está secuestrada por el marxismo soviético, y que nunca tuvo miedo de participar, de enfrentar a las autoridades soviéticas. Vamos a ver que uno de los gérmenes de Polonia para su liberación fue precisamente el ascenso de Juan Pablo II al pontificado de Roma. Se sabe ahora que desde Roma se apoya a la disidencia polaca, en particular a Lech Wałęsa, este líder de los astilleros de Gdansk, y que pronuncié mal, mi polaco es pésimo, y que Lech Wałęsa es este hombre que logra organizar a los obreros portuarios para protestar en contra de la dictadura del proletariado. Hay toda una persecución contra el sindicato Solidaridad, y a Mikhail Sergeyevich Gorbachev, que fue el último secretario general de la Unión Soviética, comenta en sus memorias lo importante que fue y decisivo para la desintegración de la Unión Soviética y de la caída del comunismo en Polonia, de la intervención de su santidad Juan Pablo II. Es esta parte de la vida política de la Iglesia, y que Juan Pablo II siempre estuvo denunciando las estructuras injustas que imponía el modelo económico del socialismo a la soviética, y que después supimos que la policía secreta polaca le tuvo ahí dos sacerdotes infiltrados para verificar las actividades del arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła. Después hemos sabido poco a poco cómo se las ingeniaba su santidad Juan Pablo II para salir siempre bien librado de la persecución del Estado soviético, del Estado polaco, bajo la dictadura del socialismo soviético. También tenemos, recuerdo, a Jerry Popieluscu, este sacerdote joven muy cercano a Juan Pablo II, y que era de los activistas más visibles para la liberación de la Polonia, y que es asesinado, es secuestrado. Todas las tácticas que conocemos de los estados totalitarios, de secuestrar, masacrar y posteriormente arrojar el cuerpo de Jerry Popieluscu al río, y que marcó también un gran dolor en 1984 a su santidad Juan Pablo
Juan Pablo II. Pues yo creo que son de las alegrías que te da esta mañana conocer que Dios siempre ha premiado, Dios nunca se queda con nada, y estos dos hombres, tanto su santidad Juan XXIII como Juan Pablo II, fueron hombres muy valientes que dieron la cara por el Evangelio, que supieron denunciar las estructuras injustas tanto de los sistemas capitalistas como del socialista, y que fueron hombres muy valientes a conducir a su iglesia por el Evangelio, por las verdades evangélicas, a pesar de las críticas, es más, Juan Pablo II, tenemos que recordar que el 13 de mayo de 1981 sufre un atentado en plena plaza de San Pedro, un turco le dispara. Después ya las investigaciones han habido muchas hipótesis, y todos los caminos llevaban que había sido una orden diseñada desde Moscú, por lo que significaba Juan Pablo II en Roma, ¿no? Era el portavoz más fiel de su palabra y su testimonio de las estructuras del socialismo soviético. Juan Pablo II era el testimonio más fiel de cómo este sistema económico que privaba de la libertad a los hombres no estaba en comunión con el plan de salvación de Dios. Entonces yo creo que, vuelvo a repetir, son dos grandes hombres que debemos de estudiar su pensamiento, debemos de ver sus aportes, todo lo que le hicieron, todo el aporte político que le hacen a la ciencia política, tanto Juan XXIII como Juan Pablo II. Son dos maneras muy peculiares de llevar a la iglesia, pero los dos coinciden en llevar el Evangelio, en ser fieles testigos de las verdades evangélicas de nuestro Señor Jesucristo, y que por eso hoy su anuncio que van a ser canonizados el próximo 27 de abril del 2014 nos llena de alegría. Ya en agosto Erika Alarraqui, la corresponsal de Televisa en el Vaticano, nos adelantaba que posiblemente esta fecha, 30 de septiembre, se iban a dar a conocer ya los detalles de la canonización de esos dos grandes hombres. Originalmente nos decía Valentina que estaba propuesto el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, pero que el cardenal de Varsovia logra convencer a su santidad Francisco de que cambiara la fecha ya para el 8 de diciembre. Polonia ya está la nieve, es muy difícil, las carreteras con muchos milímetros de nieve, mucho frío, y que hay muchos polacos pobres que viajarían por carretera desde todo el territorio polaco hasta llegar a Roma, y esto iba a ser un sufrimiento y una cuestión económica muy fuerte. En cambio, ya en la primavera ya no hay nieve, ya las carreteras están más limpias, y sería para apoyar a los miles de polacos pobres que querrán estar ese día en la plaza de San Pedro victoriando a Juan Pablo II ya como santo. Por eso fue el cambio de fecha. Yo aquí espero en el Señor un milagro, a ver si el Padre José Juan me envía como corresponsal, o Luis Miguel me envía como corresponsal de Radio Shalom. Yo les prometo cubrir minuto a minuto este gran acontecimiento, porque son dos personajes, dos hombres de iglesia que a mí me maravillan sus biografías, porque a pesar de ser hombres de Dios, siempre estuvieron a la altura de jefes de Estado. Si quieren, yo me anoto desde ahorita, y también porque no empezar a hacer los ahorros. A mí sí me gustaría, igual que aquí a mi máster de sonido, también le gustaría estar transmitiendo desde la ciudad eterna de Roma este acontecimiento de la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. No perdemos la esperanza,
Aide, ¿verdad? No esperamos que nos manden o si no, ya seguramente las empresas turísticas ya están armando los paquetes, 3 noches, 2 días en Roma por unos, $2,000, no tengo ya ni la idea de cuánto podrá costar el boleto. Yo me acuerdo que la última vez que estuve en la ciudad de Roma, en la Jornada Mundial de la Juventud en el año 2000, me tocó dormir en el suelo, ahí en la Basílica de Santa Sabina, y no pasó nada los 3-5 días que estuvimos en la ciudad de Roma, en Tor Vergata. Era tanta la multitud de jóvenes que habíamos asaltado a la ciudad eterna para estar con Juan Pablo II en su antepenúltima jornada, que fue en Roma. A mí lo que me interesa tener el boleto de avión, ¿no? Ya lo demás, Dios provee, como siempre lo ha hecho en mi caso, porque sí, yo creo que ha de ser un acontecimiento impactante que dos siervos, dos sucesores de nuestro Señor Jesucristo sean canonizados. Fueron dos hombres del siglo XX. Aquí sería interesante conocer más o menos si hubo algún encuentro personal entre Juan XXIII y Juan Pablo II. Aquí sería muy interesante a ver si hay una foto muy bonita donde está Pablo VI, Juan Pablo II y el actual Papa Francisco. Seguramente intercambiaron cartas, Carlos Bortigua con su santidad Juan XXIII. Seguramente como obispo a lo mejor le tocó alguna visita, esas que hacen cada 5 años los obispos. Sería muy interesante lograr encontrar un puente de comunicación viva. Yo sé que el puente de comunicación entre todos es la palabra, es el Evangelio y es Jesucristo, pero esa cuestión de historiadores, de a ver si hubo por ahí. Yo tengo entendido que Juan Pablo II y Benedicto XVI eran muy jóvenes cuando hubo los trabajos del Concilio Vaticano II. Tengo entendido que participan directamente en algunas mesas, pero eran jóvenes, eran jóvenes que tenían 30 años, y en aquella sociedad de principios de los años 60, una sociedad muy rígida, que quién sabe si tuvieron un acercamiento estos 3 personajes de nuestra iglesia. Y bueno, queridos hermanos, yo creo que también tenemos que agradecer a su santidad Francisco, que ha enviado $10,000 para los damnificados de los huracanes aquí a nuestro país. Es un gesto que el sumo pontífice de los recursos de Roma haya destinado esta aportación que esperemos llegue a su destino. Estamos viendo en todas partes centros de acopio. Ya vimos ahí la maldad del hombre, ahí con la señora Bozo haciendo el teatro, pero bueno, nosotros estamos obligados a donar, estamos obligados a participar en esta colecta en favor de los que menos tienen en esa situación. Y aprovecho agradecerles a todos los hermanos de la diócesis de Jalapa que participaron boteando el pasado 28 de septiembre, el día de Cáritas Jalapa. Agradezco, yo creo que también a todos los hermanos católicos y no católicos que donaron una moneda, que esta moneda que se donó el pasado sábado tengan la certeza que es una moneda bien cuidada y que su destino van a ser para los que más lo necesitan en nuestra sociedad jalapeña, en nuestra sociedad donde hay muchos pobres. Usted no lo va a creer, pero Jalapa no es el centro histórico. Jalapa tiene muchas colonias, hay gente que muere de hambre y no nos damos por empleados.
Nos vamos a un corte para seguir aquí en Conversatorio Shalom. Queridos hermanos, ya en la parte final de nuestro conversatorio en Radio Shalom de este lunes 30 de septiembre del 2013, ya para concluir la felicidad del anuncio de la canonización de dos nuevos santos para el 27 de abril del 2014, el beato Juan XXIII y Juan Pablo II, también beato, serán elevados a la categoría de santos, y que, como he repetido, son dos hombres del siglo XX comprometidos con el Evangelio y también comprometidos con su entorno y su momento político que les tocó encabezar la Iglesia Católica Apostólica y Romana. También les quiero mandar saludos a nuestros amigos del semanario Alégrate, a don Luis Ortega, que está haciendo la portada del próximo ejemplar, que aquí entre nosotros creo que va a tratar el tema del que estuvimos hablando, a Lila Ortega, a Laura Fernández, a Celeste del Ángel Martínez, a nuestro director, el padre Sánchez Jácome, Juan José, y a todos los amigos que nos están escuchando por Radio Shalom desde la Arquidiócesis de Jalapa, este lunes que parece un lunes veraniego, un lunes de calor, ya se nos fue el agua, ha sido un día muy caluroso, y también un saludo para nuestra máster de sonido, Aide Morales, que como siempre cada 8 días está aquí pendiente, es la que nos lleva la pauta, la que nos pone las entradas y salidas. Sin ella no seríamos nada. Es el pilar, es el motor de nuestro trabajo, es el trabajo del equipo de Radio Shalom. Ella aquí usted la encontrará casi las 24 horas sentadas aquí con la computadora y los micrófonos y mezclando y seguramente haciendo que nuestras voces y nuestros comentarios salgan lo mejor posibles en esta nueva realidad de la internet. Bueno, hermanos, estábamos esperando a un amigo que nos iba a venir a platicar de la fundación de su parroquia en Coatepec. Parece ser que el tráfico le impidió llegar a buena hora, pero estamos abiertas las puertas. Es una capilla dedicada a Santa Teresita del Niño Jesús, que ya su fiesta está próxima, ahora en los primeros días de octubre, ando divagando, y aquí están las puertas y los micrófonos de Radio Shalom abiertos para todos ustedes, para venir a conversar, para venir también a decir qué les hace falta, y solicitar el apoyo y el concurso de todos los católicos y los hermanos que vamos en estos caminos del Señor, y que utilizando estas redes sociales para comunicar y para hacer puentes en una mejor sociedad. Yo les agradezco sus atenciones y los invito a que nos escuchen la próxima semana aquí en la misma frecuencia a las 5 de la tarde, un servidor Ángel Rafael Martínez Alarcón y un máster de sonido Aide Morales. Los esperamos todos los días y los invito a que continúen con la programación de Shalom Jalapa, una estación al servicio de la evangelización desde el antiguo Palacio Episcopal en la calle de Benito Juárez, esquina Revolución, centro histórico de Jalapa de la Inmaculada Concepción. Que tengan muy buena tarde y que Dios me los bendiga, y recuerden una oración para este pecador.